le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Deportivas. Primero que todo, quiero pedirle las disculpas del caso. Tuvimos un par de problemitas técnicos antes de comenzar. Estamos partiendo un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos con todas las ganas de hacer este entretenido programa. Tenemos a una excelente y gran invitada, pero antes quiero saludar a mi compañera Francesca Ravizza. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ale? Bien, ya contenta de estar de nuevo al aire. Sí, qué bueno. Hoy día tenemos una tremenda entrevistada que la pueden ver, recordemos, a través de Radio Maipo, en las redes sociales, también en el Facebook Live de Rumbo Deportivo y, por supuesto, en el Facebook Live de Deportivas. Como decía, estamos con una tremenda deportista, la primera clasificada chilena a los Juegos Olímpicos, inicialmente de Tokio 2020, ahora de Tokio 2021. Estamos con Francisca Crobeto. ¿Cómo estás? Hola chicos, hola Francesca, hola Vale, muy contenta de poder compartir con ustedes. Nosotras contentas de tenerte aquí con nosotras. Bienvenidos a Deportivas y bueno, queremos saber cómo llevas estos días de cuarentena, de encierro. Mira, bien, han sido semanas largas, meses ya. Yo empecé esta cuarentena a mediados de marzo con mi llegada desde Italia. En esos momentos todavía no se decretaba ni cuarentena comunales, solo estaban estas cuarentenas obligatorias de forma preventiva para las personas que veníamos de países de riesgo. Y bueno, desde ahí que estoy en casa, saliendo lo justo y necesario, al supermercado, a la farmacia, a la feria, pero entrenando en casa y con la fe y la esperanza de que, bueno, de que esto va a pasar, que es la única certeza que tenemos. No sabemos cómo ni cuándo, pero que va a pasar. Sí. Ya está pasando en algunas partes del mundo, está empezando a reabrir. En Chile todavía dicen que no llegamos al pic, así que tenemos mucho que esperar. Francesca, cuéntanos cómo has cambiado tu rutina de entrenamiento, porque tú haces tiro skeet, un deporte que es al aire libre, que ocupa un arma, que necesita mucha distancia para poder disparar. ¿Cómo has ido adaptando tu rutina? Bueno, mis días y mi rutina han cambiado diametralmente. En un día normal yo me levanto muy temprano, a las 6:30 de la mañana estoy en pie, desayuno, me voy al gimnasio a hacer toda la parte de entrenamiento físico y de fuerza básicamente, y de ahí me voy al campo de tiro. Al campo de tiro llego alrededor de las 11 de la mañana y estoy todo el día básicamente disparando, muchas veces o hago una jornada extensa de tiro y me vengo a mi casa y almuerzo más tarde, tipo 4:30, obviamente como algo entre medio. Si no, hago una pausa en el campo de tiro, voy a almuerzo y después sigo disparando durante la tarde. Entonces son jornadas súper extensas, y bueno, y luego de eso llegar a la casa a diferentes horas, muchas veces me toca estar presente en reuniones porque soy la presidenta de la comisión de atletas, entonces ese es otro rol que ocupa gran parte de mis días. Y bueno, hacer todas las cosas que hacemos las personas que vivimos solas. Yo vivo con mi pololo, ir al supermercado, cocinar, lavar la loza, hacer aseo, lo que nos toca a todos. Entonces, la verdad que mis días son bien extenuantes y aparte de eso, muchos viajes. Yo por lo menos de marzo a octubre viajo una vez al mes, muchas veces por más de 4 semanas. Así que todo eso está en pausa. Y a veces uno también lo agradece. Muchas veces uno está como en la vorágine, cansado, agotada ya de despertarse todos los días a las 6 de la mañana y quiere una pausa. Bueno, nos han dado una pausa esta pandemia. Obligatoria. Oye, Fran, pero ahora tú en la casa, ¿cómo estás entrenando? Me imagino que solamente trabajo físico, pero si nos puedes contar cómo es tu rutina física, porque la mayoría de la gente u otros deportistas, uno más o menos se imagina el tipo de trabajo físico, pero tú, ¿qué áreas de tu cuerpo tienes que trabajar más para poder llegar de la mejor forma posible cuando puedas retomar los entrenamientos? Bueno, sí, como dices tú, estoy haciendo solo entrenamiento físico en casa. Afortunadamente tengo un pequeño home gym que me permite no mover los mismos pesos que estaba moviendo en el gimnasio, pero sí poder mantener la parte física. Tengo una bicicleta de spinning que puedo hacer toda la parte del trabajo cardiovascular. Mis entrenamientos físicos son básicamente entrenamientos de fuerza, movimientos clásicos, peso muerto, sentadillas, estocadas, tracciones, empujes, tren inferior, tren superior y bueno, y de harto trabajo también cardiovascular.
Obviamente también mucho trabajo del fortalecimiento de la cintura escapular para evitar lesiones de hombro, de muñeca, de codo, harto trabajo de core, propiocepción. Todas esas cosas afortunadamente uno las puede hacer en casa si es que tiene los implementos. Y la parte de tiro, como tú decías, en mi deporte es un deporte al aire libre, que es una escopeta, entonces no llegaría a hacerlo en cualquier lugar al aire libre. Entonces acá solo armar la escopeta, vestirme con la indumentaria y hacer encares, que es simular el movimiento que uno hace al momento de disparar para no perder el feeling con la escopeta. Me imagino que la propiocepción te está ayudando mucho en eso, ¿verdad? ¿Estás haciendo harta propiocepción? Sí, mucha propiocepción y harto trabajo con la escopeta, así que bien. Y pensando también harto en el tiro, a mí me gusta mucho ver videos de tiro, no me desconecto nunca, así que eso también yo siento que ayuda. Otro tipo de entrenamiento. Y hablando un poquito del mismo deporte, tú empezaste muy chica a practicar junto a tu papá. ¿Cómo influyó él en la decisión de tú empezar a practicar este deporte y en qué momento decidiste dedicarte a él? Mira, la influencia de mi papá fue bastante natural, no fue algo como impuesto desde él. A mí me gustaba mucho acompañarlo al campo de tiro cuando yo era chica, era una oportunidad como de vincularme a mi padre, también era entretenido porque el lugar de tiro es un lugar al aire libre, había piscina en el verano, entonces también era un fin de semana entretenido acompañarlo. Pero él siempre fue de un apoyo y de una inducción al tiro y de una influencia bastante amigable, como, ok, ¿te gusta? ¿Quieres probarlo? Aquí están todas las facilidades para hacerlo, y si no te gusta, está todo bien, no hay ningún problema. Y el tema de la decisión de hacerlo como mi profesión o mi oficio principal es un proceso. Yo diría que son pequeños hitos en la vida que te van como guiando y condicionando las decisiones. Y bueno, y todo parte del 2010, cuando gano mi medalla en Juegos Sudamericanos de Medellín, entro a la universidad y me viene toda la crisis vocacional de que, ¿será que quiero hacer esto? ¿Será que no? Y bueno, luego de eso clasifico a mis primeros Juegos Olímpicos de Londres, a fines del 2010, de manera muy temprana, con casi un poquito menos de 2 años para Londres, me empiezo a replantear cómo vivir el camino. Y ahí se va conduciendo la decisión. Oye, ¿qué entraste a estudiar? Entré a estudiar Ingeniería en Biotecnología Molecular. Chuta, súper científico. Sí. Y poco ligado al deporte, al final, a tu deporte. Sí, súper poco ligado, y bueno, era la carrera que yo quería estudiar en la universidad, que yo quería estudiar, o sea, de verdad que había conseguido lo que quería, claro. Y apenas entro a esto me doy cuenta que, wow, parece que no era tanto así, no era tanto lo que yo quería, entonces, y claro, y el deporte justo como que llega a mi vida cuando llega la carrera, entonces como que llegan las dos cosas juntas y fue claro. Como, wow. ¿Cuánto llegaste a estudiar? 3 semestres. Estudié hasta el primer semestre del 2011, que lo terminé en noviembre del 2011 porque estudiaba en Juan Gómez Milla, en toda la parte del campus de biología de la Universidad de Chile. Entonces el 2011 fue todo el tema de la revolución pingüina, me tocaron estar más de, creo que 6-7 meses en paro, y eso también condicionó la decisión porque mi intención era terminar el 2011 los 2 semestres, pero terminando el primer semestre en noviembre, viendo que tenía que estar en clases de todo el verano para terminar el segundo semestre y yo tenía que viajar para preparar Londres, fue como, no, bueno, este es el momento de congelar. Oye, Francisca, tú entraste a la universidad, ahí te diste cuenta, pucha, en verdad, no quiero tener una carrera tradicional, una profesión, sino que me quiero dedicar al deporte, pero tú antes te diste cuenta que tú eras realmente buena para el tiro. ¿Cuándo te diste cuenta y empezaste a fijarte que, pucha, puedo lograr cosas importantes acá? Oh, qué difícil. Yo nunca me consideré tan buena. Yo consideraba que, o sea, yo nunca me consideré tan talentosa como otros de mis compañeros, para nada. O sea, de hecho, cuando yo partí habían compañeros míos, sobre todo hombres, que eran muchísimo más talentosos que yo. Pero yo veía en mí otro talento, más que la habilidad para desarrollar el deporte, sino que a mí me gustaba mucho trabajar, no tenía problemas de entrenar todos los días, encontraba un valor adjudicado en la capacidad de trabajo y en la capacidad de que hay que entrenar. Tenía muy metido eso en mi mente, por mi papá también, porque mi papá siempre me decía, tienes que entrenar, hay que entrenar. Entonces, eso a mí como que me hacía mucho sentido
Y Claro. si bien es cierto, yo sabía que quizás no tenía tanto talento y tantas condiciones innatas, sí sabía que ese era un plus mío, que lo disfrutaba, que me gustaba, y que yo sentía que las otras personas que partieron conmigo con más talento quizás no lo tenían tan desarrollado o no lo tenían tan interiorizado como un factor determinante en el momento de decidir quién gana y quién pierde, porque finalmente talentos hay muchos para una actividad. La pregunta, y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿cuál será la diferencia entre el que sale primero y el que sale cuarto? Y tiene que haber una diferencia, no puede ser que el que sale primero sea exclusivamente más talentoso solamente, que sea esa la respuesta, tiene que haber otra respuesta. Y para mí eso era como la capacidad de trabajo que yo tenía, que siento que fue uno de mis virtudes para llegar a donde estoy. Oye, tú contabas que cuando tú practicabas este deporte cuando eras más chica, mayoritariamente habían hombres. Desde que tú empezaste a ser una figura relevante en este deporte, ¿has visto que más niñas están practicando este deporte? ¿Les llama la atención? ¿Se atreven también a practicarlo? Sí, yo siento que sí, quizá no en un número así irruptor, pero sí hay muchas más mujeres que se atreven. Siempre el tiro ha sido un deporte de tradición en Chile que se transfiere de manera muy familiar, del abuelo al nieto a la nieta, del papá a la hija, del tío al sobrino. Eso es como la manera natural de la transmisión del tiro, no es un deporte masivo claramente, porque tiene varias barreras de acceso, pero sí yo creo que hoy hay muchas más niñas que acompañan a sus papás o sus abuelos, que les interesa y que se atreven, porque también si tú ves que hay otra mujer que lo hace y que le va bien, eso también te ayuda a decir, bueno, porque yo no. Fran, y hablando del mismo deporte en sí, tú le disparas a un plato que tiene 11 centímetros de diámetro, o sea que es es chiquitito, pero el plato no viaja así, sino que viaja como acostado con un grosor de 25 milímetros. De hecho, creo que justo acá, espérenme, tengo un plato. Ay, qué buena. No estoy segura, pero creo que por acá tengo un plato. Estoy escuchando. Sí, yo solo te he visto por la tele y como que te enfocan a ti y tienen como otra cámara enfocando el plato, pero es heavy la precisión que se necesita, es muy difícil. Sí. Sí, es precisión en movimiento, como dicen ustedes, y el momento de tiro, el tiempo en el que uno, desde que el plato sale hasta que uno dispara son milésimas de segundo. Uno dispara en 2-3 décimas de segundo. Es nada. Bueno, este es el plato que decía la Vale. Mira, si es chico. Que viaja así, acostado. Entonces, claro, estos son los 11 centímetros que decía la Vale, pero claro, el plato no viaja así, viaja así, mostrando estos 25 milímetros. O sea, entonces eso es lo que uno ve. 25 milímetros. Claro. Y viaja a 11 kilómetros por hora. Entonces, sobre 110 kilómetros por hora sale. Viaja muy rápido, o sea, tu precisión en la vista tiene que ser perfecta. Sí. Oye, es coordinación oculomotriz, capacidad de reacción. Sí. Oye, disculpa la pregunta, pero cuando tú vas a disparar, ¿le disparáis al plato o un poquitito más para el lado? No, se adelanta. Se adelanta un el poco, tiro, ¿verdad? Sí. Bueno, también depende de los ángulos. Hay ángulos en que el adelanto o el anticipo, que se dice en italiano, es prácticamente al plato. Pero depende del ángulo que uno tenga, si eres diestro o si eres zurdo para disparar, eso también influye. Pero sí, siempre hay un leve adelanto porque es un blanco movimiento. Es difícil. Yo lo único que me acuerdo, ya que es como si uno pudiera decir como lo más cercano que uno tiene cuando es chico, son estos juegos como del Nintendo, que uno le conectaba la pistola y le disparaba a los patos. Me imagino que erais seca para eso. Todo el mundo me dice lo mismo. Jugué muy poco ese juego, lo recuerdo, pero en mi casa nunca tuvimos consolas, así que las veces que iba a la casa de mis primos sí jugaba ese tipo de juegos. Fran, y a eso hay que sumarle que cuando sale el plato, tú no tienes la culata de la escopeta en el hombro, sino que la tienes como a la altura de las costillas. Sí. Entonces, entre las costillas y la cadera, ese es como el lugar. Claro, ¿cuántos metros tienes para alcanzar a dispararle al plato? Porque no es un viaje eterno. Sí. La cancha mide 40 metros, de un palo a otro,
pero uno, porque aparte se disparan dobles, que son 2 platos que salen al mismo tiempo, entonces no puede esperar que el primer plato que hay que dispararle llegue casi a los 40 metros para dispararle, porque el otro también está a los 40 metros y lo pierdes. Entonces uno generalmente dispara, el plato sale y yo en el metro 17, 18 ya le disparé mucho antes de que el plato llegue a la mitad de la cancha. O sea, en el primer cuarto de cancha uno rompe el primer plato generalmente. Tiene mucha estrategia también. Claro. Sí. Pero básicamente hay que repetir el movimiento, no hay que ponerle tanta estrategia al movimiento porque no hay tiempo para desarrollar esa estrategia. Hay que disparar. Hay muchas lesiones en este deporte, la culata, en la parte donde tú dices, entre la cadera y las costillas, ¿es muy fuerte el impacto a la hora de disparar? Es un deporte poco lesivo en comparación a otros, pero sí se pueden producir lesiones que son básicamente con lesiones cervicales, de hombro, de muñeca, de codo. Ese tipo de lesiones, muy raro que te lesiones, a no ser que tuviste algo traumático, que te tropezaste, pero no vinculado al tiro, extremidades inferiores, es muy raro el tipo de lesiones, pero sí mucho hombro, cuello y muñeca. Al recibir el impacto del disparo acá. Sí, así es, son 800 kilos de fuerza el golpe de un tiro, entonces es bastante para alguien que no está acostumbrado, entonces si uno lo hace todos los días con más de 200 tiros diarios, obviamente hay que tener una musculatura que soporte y que finalmente prevenga cualquier tipo de lesión. Y las competiciones, cuando tú vas a los torneos, los mundiales, ¿cómo se dividen? ¿Son 2 días, 3 días de disparos? ¿Cuánto disparan? ¿Cómo clasifican? Uh-huh. Antes las mujeres solo disparaban 75 tiros, que son 3 series de 25 platos. Una serie normal de skit son 25 platos en una secuencia que está determinada en 8 puestos de tiro. Entonces, antes las mujeres hasta los Juegos Olímpicos de Río disparábamos 75 platos en un día de competencia. Y durante muchos años, incluso décadas, había todo un movimiento que pretendía equiparar la cantidad de lo que disparaban las mujeres versus lo que disparaban los hombres, que siempre han disparado 125 tiros, que son 5 series divididas en 2 días. Claro, en el primer día 3 series generalmente y el segundo día 2 series. Antiguamente, en los años 80, se disparaban a 200 platos las competencias porque era mucho menos gente y te daba el tiempo y los días para hacerlo. Ahora, después de eso evolucionó y finalmente el hombre disparaba 125 y las mujeres 75. Y durante muchos años hubo este movimiento. Finalmente, luego de los Juegos Olímpicos de Río, se equipara la cantidad de platos porque uno entiende, por ejemplo, que los Grand Slam en tenis, el de la parte de la liga femenina sea a 3 sets versus la de hombres que a 5 sets porque hay un tema, no sé, de condición física. Yo no soy experta, pero suena un poco más lógico porque los hombres, por un tema hormonal, pues, tienen un poco más de resistencia al desgaste físico que las mujeres. El tiro, como al no ser tan físico, es un deporte que es prácticamente equitativo en términos de rendimiento y de exigencia para el género femenino, para el género masculino. Bueno, esa batalla se gana y ahora las mujeres disparamos la misma cantidad de tiros que los hombres, 125, obviamente en categorías distintas, hasta la categoría hombres y la categoría mujeres, y se disparan 2 días de competencia. Generalmente el primer día es a 75 platos y el segundo día a 50, y luego de esos de la clasificación a 125 platos, los 6 mejores puntajes pasan a una final. Y disparar 125 platos en lugar de 75 significa mayores posibilidades de clasificar. ¿Qué significa a nivel de competencia que estén igualados? A mí, y esta es mi análisis, pero creo que es un análisis bastante compartido, hay muchas más opciones de poder recuperarse. Porque en las mujeres, si tenías y también por el otro lado, si tienes un muy buen día, con los 75 platos en un solo día, era una ventaja para alguien que estaba en un buen día, por así decirlo. Pero al que sea 2 días, obviamente hay un tema mental de que tienes que después dormir la noche entre ambos días, que a veces era, solo una noche me la banco, voy, disparo y esto se acaba, y es como, me duró un día el sufrimiento, la ansiedad. En cambio acá es mucho más largo.
A mí me gusta más porque siento que la competencia no se define en los primeros 50 platos o en los primeros 25 platos, te da muchas más posibilidades tanto de mantenerte como de que te vaya mal y de caerte, porque también pasa. A mí me ha pasado de estar súper bien el primer día y terminar dentro de las 3 primeras, y el segundo día no hacer un mal segundo día y no entrar a la final, y me ha pasado también al revés, pero creo que se abre un poco la competencia y hay un poco más de igualdad. A mí me gusta mucho, aunque he vivido la ventaja y las desventajas del sistema, yo comulgo con los 125 platos. Oye, porque me imagino además que a la gente que sigue muy de cerca el tiro, los aficionados, esto hace que la competencia sea mucho más atractiva porque lo hace mucho más incierto. Sí, de todas maneras lo hace más incierto, lo hace más largo también, hay mucha más atención puesta en el deporte. A mí me gusta muchísimo más, sí. Francisca, aparte de practicar este deporte, como tú también decías, que es muy de tradición, eres presidenta de la Comisión Nacional de Atletas y del Team Chile. Sí. O sea, directora en el Team Chile. Quiero saber cuáles son... En el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico. Quiero saber cuáles son tus principales funciones en ambas instituciones, sobre todo en la Comisión Nacional de Atletas. Yo, por ser presidenta de la Comisión de Atletas, soy miembro del Comité Olímpico de Chile, del directorio del comité. Esto por una recomendación que hizo hace un par de años el COI, el Comité Olímpico Internacional, donde le sugieren a todos los comités olímpicos nacionales que primero conformen sus comisiones de atletas, porque habían comités que no las tenían, que en el fondo es un área que representa a los atletas en la institución, y que por otra parte el presidente de esta comisión integre el directorio de la asamblea del Comité Olímpico e integre el directorio del COCH, en el fondo, para estar sentado del CON, que se llama, que es el Comité Olímpico Nacional, en este caso el Comité Olímpico de Chile, para que esté en el lugar donde se hace la toma de decisiones, y en el fondo que esa toma de decisiones tenga, antes de hacerse, escuchada o puesta a la mesa la voz de los atletas o la opinión de los atletas respecto a distintos temas. Entonces, esa fue una moción que propuso Claudia Vera, que fue la presidenta anterior de la comisión, que ella no alcanzó a ser miembro del Comité Olímpico. Ella propone un día en una asamblea esta moción, la secundan varias otras federaciones, se aprueba en la asamblea, y el Comité Olímpico Nacional, el COCH, asume esta moción, y luego en el periodo que vino post Río se hace realidad. Entonces por eso a mí me toca integrar este directorio. Entonces mi rol básicamente es cumplir eso, que la toma de decisiones que sucede en esa mesa estén considerada la voz y la opinión de los atletas. Y por otra parte, presidir la comisión de atletas tiene que ver en el fondo de vincular las necesidades, las particularidades del deportista con las distintas autoridades del deporte. Obviamente me toca mucho trabajar con el coach, pero también con el ministerio, con el IND, y en el fondo es primero facilitar y ayudar a cualquier deportista a tener acceso a la información, a tener llegada a las autoridades que lo puedan ayudar en sus particularidades, y también en trabajar en un sistema deportivo más justo para los deportistas. Francisca, todo esto ad honorem. Sí, todo esto ad honorem. Es un trabajo casi de un político. Es política lo que tú haces, y como muchas cosas en el deporte, es ad honorem por amor al arte. Y en ese tema ustedes están dando también una lucha bastante importante, que hay un proyecto que es que los deportistas tienen un gran problema, que es que no tienen contratos de trabajo. Y al no tener contratos de trabajo no pueden acceder a que les paguen las AFP, a poder acceder a sistemas de salud, poder optar a cosas tan simples como un crédito hipotecario. Y ustedes hicieron un proyecto, ha estado trabajándose ese proyecto. Una de las alternativas es que sean contratados por las Fuerzas Armadas, como ha dado resultados en otros países. Cuéntame en qué va eso, cuál es la postura de ustedes, los deportistas, en ese sentido. Sí, bueno, como dices tú, una de las grandes deudas que tiene Chile con sus deportistas es este vínculo social, laboral. No podemos acceder a ninguna de las cosas que tú señalabas, e incluso algo tan básico como tener una cuenta de teléfono. Ni siquiera eso, sacar una cuenta de celular.
Entonces, una de las alternativas y que ha tenido grandes éxitos en distintos países, no solo europeos, que claro, obviamente de repente es difícil compararlos con las realidades de nosotros, pero sí ha tenido el mismo éxito en países de la región que son similares a nuestra idiosincrasia, es el tema de las Fuerzas Armadas. La única salvedad es que, y en lo que hay que como pelear y garantizar, es que porque hoy en día Chile tiene un número de deportistas de alto rendimiento que son del mundo militar. El tema es que el deportista no puede ser primero militar y luego deportista, claro, en su fase de alto rendimiento. Tiene que ser considerado deportista y por eso es militar. Y bueno, y cuando tenga tiempo en su periodo de descanso o fuera de temporada, podrá ejercer y hacer las labores militares como pasa en Italia. Yo el caso italiano lo conozco muy de cerca porque viajo mucho para allá, mi entrenador es italiano, claro. Y eso sucede, o sea, el trabajo de todos los que son uniformados de las distintas ramas, es que ellos, su trabajo es de martes a domingo ir a disparar, obviamente no tienen un sueldo millonario, pero tienen un sueldo que les permite vivir de manera digna, y por otra parte tienen todas las garantías de cualquier funcionario, claro, uniformado, que es pensiones, salud, y bueno, acceso a la vivienda cuando se casan. Entonces, en Chile todavía no se logra que en el proyecto el deportista sea considerado deportista y luego bueno, ejercerá las labores que puedan en las distintas ramas a las que pertenecen. Y esto significaría, por ejemplo, el proyecto que ustedes están trabajando, que también puedan acceder, como lo hacen muchos deportistas profesionales, a los distintos sponsors que ustedes tienen. Eso también se los permitiría, además de estar contratados por las Fuerzas Armadas. ¿Tendrían que ser reservas en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es el proyecto que están trabajando acá en Chile? Claro, el proyecto que se propone es de ser reservista, pero ahí es lo que tú decías, porque también obviamente el deportista de alto rendimiento, cuando le va bien, tiene la posibilidad muchas veces de tener contratos con empresas privadas, que hay que aprovechar, porque la carrera del deportista es muy corta, que muchas veces son obviamente contratos monetarios, pero a veces son contratos de canje que para el deportista significa una reducción en algún gasto fijo que pueda tener relacionado a su vida o a su deporte, ya sea de indumentaria, de alimentación, de hidratación, o de atención médica, por ejemplo. Entonces, esa figura de si va a estar posible tener, si yo tengo mi camiseta del equipo de la rama de la Fuerza Armada que represento, va a poder estar al lado de todos mis sponsors, no lo sé. Hasta el momento la respuesta no es tan clara. Entonces, son cosas que si vamos a hacer algo, la idea es que sea bien y que no sea perjudicial para los deportistas y que mejoremos la condición en la que estamos y que no sea, bueno, esto es lo que hay, confórmense, porque no tampoco es el espíritu. Y así debería ser también, darle un respaldo a nuestros deportistas. Estamos conversando con Francisca Crobeto, elegida como la mejor deportista del 2019. Y Francisca, me gustaría hablar un poquito de este premio que lamentablemente ha causado un poco de polémica en el mundo del deporte. Te eligió la comisión que estuvo integrada por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, por el subsecretario, la directora del IND, el diputado de la Comisión de Deportes, Sebastián Quinte, una senadora, Yasna Proboste, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz. Mientras que la función del Comité Olímpico solo fue como para ayudar en las nominaciones. ¿Qué te pareció este premio? ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas? Bueno, sí, me sorprendió bastante, no me lo esperaba para nada. De hecho, creo que ni siquiera sabía o tenía registrado que estaba dentro de las posibles candidatas. Y nada, me lo tomé con sorpresa, con mucha satisfacción, mucho honor, también mucha humildad, asumiendo que hay muchos de mis compañeros que son justos también posibles ganadores del premio. Y de verdad que muy contenta, es un premio que a mí me hubiese gustado ganarme en mi carrera deportiva, así que muy feliz de habérmelo ganado en 2019. Y que se puede ganar solamente una vez. Sí, solo una vez, así es. ¿Te sorprendieron un poquito las críticas de tu compañera, de María José?
No, la verdad, no me sorprendieron porque yo sé que los premios generalmente traen consigo muchas veces este tipo de comentarios, de opiniones, y son cosas que yo valoro porque creo en la libre expresión y es algo que celebro. Y creo que cada uno puede tener la opinión que quiera y también puede ser libre de querer salir en un medio de comunicación dándola, si tiene esa oportunidad o esa tribuna. Y nada, creo que está bien, no podemos estar eternamente discutiendo si alguien tiene la razón o hay argumentos que son más válidos que otros a la hora de elegir. Yo no elegí el premio, entonces habría que planteárselo a las personas que formaron parte de la comisión que tú mencionabas. ¿Ella después se acercó a hablar contigo o fue una polémica a través de los medios nada más? Yo no he tenido ningún contacto con María José al respecto. Bueno, pero ¿se conocen en persona o...? Sí, por supuesto. O sea, yo con María José suelo hablar bastante por el rol, sobre todo por el rol de presidenta de la comisión que tengo. Me ha tocado tener que guiarla en distintas cosas. Muchas veces me ha preguntado, me ha pedido información sobre temas que se la he dado encantada y se la seguiré dando si mañana me suena el teléfono y me hace una pregunta relacionada con eso. Muy importante. Bueno, estamos conversando con Francisca Crobeto. Quiero destacar que eres la primera clasificada chilena a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te has tomado este aplazamiento en los Juegos Olímpicos? Wow, bueno, yo creo ahora, ya 3 meses desde que el COI tomó la decisión final, creo que fue una buena decisión. Al principio a mí me tenía mucho más angustiada y creo que reflejo la opinión de varios deportistas a lo largo del mundo. Esta idea súper estoica del COI en que los Juegos se hacían sí o sí el 24 de julio de este año. Eso a mí me tenía muy ansiosa porque no veía mucha luz al final del túnel en relación a que recién en América estábamos partiendo con la pandemia, quedaba muy poco tiempo para julio y bueno, ya antes de llegar a los Juegos hay que entrenar, hay que prepararse, hay que viajar y la verdad que todas esas condiciones nos estaban dando para garantizar también el libre acceso y el igual acceso de todos los deportistas del mundo a este sistema de preparación y clasificación. Entonces, frente a ese escenario y también frente a la posibilidad de que los Juegos podrían haberse cancelado y hubiésemos tenido que esperar hasta el 2024 para la realización de unos Juegos Olímpicos después de Río, a mí me parece que es la mejor decisión. Habría sido peor aniquilar el sueño olímpico de miles de atletas en el mundo. Y por otra parte también privar a la sociedad de recibir este mensaje tan bonito que entrega los Juegos Olímpicos, que va más allá del rendimiento deportivo y de la excelencia física o técnica en un deporte, sino que tiene que ver con la paz, con la humildad, con la superación, con la paz. De verdad que privar al mundo de ese mensaje de unión, de respeto, a mí me habría dado mucha pena. Así que contenta con la decisión. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, donde además... Sí, que es tan necesario. Es tan necesario por el coronavirus y estamos viviendo también temas tan tristes y criticables y repudiables como hemos visto ahora en las manifestaciones en Estados Unidos contra el racismo. Los Juegos Olímpicos también han estado caracterizados por eso, por una lucha contra el racismo. Lo vimos en los Juegos Olímpicos de Alemania, también lo hemos visto en los Juegos Olímpicos del 86, si no me equivoco. Así que, nada, pues ese mensaje que dices tú de paz, de unión, se transmite de manera esencial en los Juegos Olímpicos. Sí. Y es como inherente al olimpismo, claro, ese mensaje. Bueno, estamos conversando... Dale, Fran, te cedo la palabra. Estamos conversando con Francisca Crobeto, tiradora SKIT. Cuando son las 9 de la noche con 29 minutos hacemos un alto en esta entrevista para poder saludar a nuestros auspiciadores. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio Maipo de WIN, que está transmitiendo Deportivas a través de su web radiomaipo.cl, también en la página de Facebook de Deportivas y también de Rumbo Deportivo. Y si es que están llegando a esta parte de la entrevista, les gustaría conocer mucho más
a Francisca Crobeto. Recuerden que todo nuestro contenido queda alojado en las distintas redes sociales y también en formato de podcast en nuestra cuenta de Spotify. Y aprovechamos de agradecerle también a OMA Chile, que el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top. Por eso en OMA Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus lentes con mucho estilo. Si quieres saber más, búscanos en Instagram como OMA-Chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos en cuarentena. Y también agradecerle a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la Agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctanos en cornerfc.com. Además queremos saludar a Alma Gráfica porque tu proyecto debe tener la mejor imagen. Alma Gráficas es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás del hermoso logo de Deportivas. Contáctalo al correo de ale.maturana.bravo@gmail.com. Alma Gráfica, diseño, colaboraciones y proyectos personales. Aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo. Quiero saludar a Joaquín Llanos, Ricardo Nazar, Carolina Campos, Alejandra, Manuel y Gonzalo Alquinta, que también se está uniendo. Como lo dijo Fran, si está llegando tarde a nuestra entrevista, no te preocupes porque nos puedes escuchar en Spotify o nos puedes ver por YouTube. Y mira, tenemos una pregunta bastante interesante que nos hace Javier Ramírez. Nos pregunta si tú crees que se ha apoyado lo suficiente al atleta chileno desde la más alta dirigencia nacional. Mira, yo creo que han cambiado las cosas en Chile. Si bien obviamente podemos mejorar el apoyo en términos de sistemas, de políticas y obviamente de recursos, cada vez en Chile tenemos más deportistas y mejores deportistas, y eso siempre va a ir vinculado a que tengamos que hacer una mayor inversión tanto de recursos humanos como de recursos monetarios. Ya hablo de inversión porque para mí el deporte es una inversión y no un gasto, pero sí creo que han cambiado muchísimo las políticas deportivas y el apoyo y el sistema. Se ha entendido un poco más el deporte como un sistema y no como un hecho aislado producto del esfuerzo de una persona y de su familia y quizás de una federación o de una estructura deportiva, sino que se habla de algo mucho más macro a nivel país la última década, y eso obviamente se ha visto reflejado en lo que vivimos el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima. No es casualidad las más de 50 medallas que tuvimos en los Juegos convencionales y también en los Juegos Paralímpicos, que fueron más de 30. Eso no responde a una casualidad de algunos deportes, sino que habla de un trabajo sistémico de distintos actores del deporte, donde hay una política detrás o una intención a apoyar el sistema deportivo más que a ciertos atletas o a ciertos deportistas. Obviamente falta, pero sí creo que hay un plan que está bien articulado en pos de lo que queremos como país, que ya se ha redactado las distintas políticas nacionales de actividades físicas y deporte, la última de hace un par de años, donde sí se entiende el alto rendimiento como una actividad importante para Chile. Y en ese sentido, ¿cómo ves la preparación para los Panamericanos que van a ser en Santiago el 2023? El coronavirus también ha hecho que se reduzca un poco el presupuesto al deporte. La inversión que hay que hacer para mantener unos Juegos Panamericanos, es muy alta. De hecho, hay mucha gente que compara los Juegos Panamericanos con los Juegos Olímpicos. Son como unos mini Juegos Olímpicos de América, y son muy importantes. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, sí, toda la actividad comunicacional, más que la actividad de iniciación y de empezar a echar a andar esta máquina de fuego Santiago 2023, ha tenido que estar un poco en stand-by porque, bueno, el tema del estallido social en octubre del año pasado hizo que fue mucho más importante comunicar otras cosas. Y también lo estamos viviendo hoy con la pandemia, donde ha estado difícil hacer activaciones, pero sí doy fe de que la corporación está trabajando. Se están viendo todo el tema de la Villa Panamericana, de las infraestructuras, y hay todo un diseño que está establecido, hay un plan de ruta, en eso nos podemos quedar tranquilos. Hay un compromiso también férreo del Estado chileno, porque esto es un vínculo que tiene Panam Sport, que es la institución dueña de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y que tiene un chileno a la cabeza. Sí, Neven, el presidente de Panam Sport,
y que no es un vínculo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que con el Estado de Chile. Acá es el Estado de Chile que tiene un compromiso de realizar estos Juegos Panamericanos y ese compromiso sigue en pie de manera férrea, y de verdad que yo soy testigo de que se está trabajando para que el 2023 tengamos los Juegos y que sean unos Juegos exitosos, porque además Lima nos dejó la vara muy alta. Muy alta. Sí. Lima nos dejó la vara muy alta, pero Chile no pudo participar algunas veces en algunos equipos que son de colectivos, algunas disciplinas que son colectivas, a veces cuesta el financiamiento. Yo lo digo, conozco de súper cerca la realidad de los deportes acuáticos y el waterpolo, por ejemplo, que es un deporte que ahora está, que tampoco es un deporte muy masivo. No hay financiamiento muchas veces para esos deportes, porque es mucho más caro tener que financiar a 15 jugadores que a lo mejor no tienen posibilidad de medalla, que a lo mejor financiar 4 o 5 deportistas que sí te pueden dar una medalla. ¿Eso lo que crees que es injusto? ¿Crees que tiene una lógica coherente detrás? Obviamente, si yo soy una jugadora de waterpolo, lo considero injusto. Y si ellos me dicen que es injusto, obviamente no lo puedo rebatir, porque sí es injusto. Ahora lo que hay que tener en claro, y hay que poner las cosas siempre en perspectiva y en condiciones, porque son distintas las condiciones de los países, incluso de las ciudades. Hay deportes que son mucho más importantes, que incluso son financiados a nivel local, dependiendo de la región donde se realicen. Como esto está muy ligado con una de las preguntas anteriores, en Chile los recursos son limitados. Tenemos un país donde todavía ni siquiera el acceso a la salud de calidad y a la educación puede estar garantizado por el Estado. Entonces, si bien es cierto, para mí el deporte es una inversión y no un gasto, como los recursos que tenemos son limitados, tenemos que utilizarlos de manera inteligente, y obviamente eso requiere de una priorización, y en esa lista va a haber gente que obviamente va a estar perjudicada y que lo puede considerar injusto, y que está bien que lo consideren así. Fran, estamos llegando al final de nuestra entrevista y tenemos una sección que es para conocer como el lado B de esta deportista, porque ya sabemos que te dedicas al tiro esquí, que lo practicas desde muy chica, pero queremos saber, por ejemplo, otros gustos tuyos. Durante esta cuarentena, ¿has visto más series o más películas? Más series, sí. ¿Cuál es la última que viste? La última, bueno, vi La Casa de Papel, Elite, como las clásicas de Netflix, pero la última serie que vi y me enamoré es This Is Us, que es una serie de la NBC, que la dan en Amazon Prime o en Fox Premium, y la amo, es mi serie favorita. Tengo muchas series que me gustan harto, pero This Is Us, o sea, si tengo que elegir una serie para ver el resto de mi vida, esa es. Oye, pensé que me iba a decir Grey's Anatomy. Todas las que hemos entrevistado están rayadas con Grey's Anatomy, que están viendo no sé cuántas, 15. No, menos mal, te lo digo, porque yo decía, ¿qué onda? Todas están viendo Grey's Anatomy como por 8ª vez. Yo he intentado con Grey's Anatomy, pero porque también mucha gente me ha dicho lo mismo que tú, que así, no, que tenéis que verla, te enamoráis de los personajes. Pero vi como el primer capítulo y no me gustó tanto, y bueno, no sé, le tengo que dar una oportunidad. Pero no, para mí véanla, la amo. La voy a agregar a la lista, porque yo dije, alguien más que me diga que ve Grey's Anatomy, de verdad que me voy a sentar a verla, pero gracias. Porque ninguna de ustedes la ve. No, yo nunca la he visto. Todavía no. Qué divertido. Oye, el presidente de Amazon Prime, ¿la viste, la que habla de Howe? No, la quiero ver, pero la tengo ahí dentro de mis pendientes, sí. De tus pendientes. Sí. Oye, cuéntanos también, música, ¿entrenas escuchando música? Depende, hay veces que me gusta más el silencio, no soy una persona, o sea, no es que no me guste la música, pero, por ejemplo, cuando estoy manejando prefiero mucho más escuchar un buen programa de radio que escuchar música. Entonces, obviamente me gusta escuchar música, pero también me gusta el silencio. ¿Y qué música escuchas cuando ya dice ya que voy a escuchar algo? Hay un cantante italiano que amo que se llama Ultimo, que puedo estar escuchando a Ultimo. Mi pololo dice sí, porque lo tengo chato con Ultimo. Escucho sus canciones una y otra vez. Me encanta. ¿Y qué tipo de música es?
es como música romántica, un poco de rap, es muy lindo, de verdad, que Me tiene gusta. unas letras increíbles. A mí me gusta Cero Absoluto, ¿lo conoces? No, También no, italiano. o sea, de nombre no. No. Buenísima, te la recomiendo. Si es que te gusta esa música, te va a gustar. Ya, bacán. La voy a buscar. Fran, ¿y prefieres más el día o la noche? Wow, qué difícil. Ambas. Depende para qué. Pero no sé. Prefiero quizás, me gusta más aprovechar el día, como dormir, descansar y aprovechar más el día. Sí, pero también, no sé, cuando estaba en el colegio, en la universidad, estudiaba mucho más de noche, me rendía muchísimo más, entonces depende. Y dentro de tu ajetreada vida, ¿te da para tener una vida nocturna, como salir con tu pololo, con las amigas? Poco, la verdad. Cuando estoy así en periodo full entrenamiento, full competencia, es súper poco lo que salgo, porque aparte cuido mucho mi sueño. Soy una persona que me cuesta quedarme dormida, que necesito, no soy de esas personas que duermen 5 horas y pueden funcionar al día. No, yo ando de mal humor, lo paso mal, terrible. Entonces necesito dormir y es algo que cuido muchísimo. Así que si tengo que salir, es como, bueno, si no entreno el domingo, salgo el sábado. Y mi pololo dice sí, porque me pongo mal humor cuando no duermo. Y de verdad que, pucha, como que planeo mis juntas con alguien, así como ya nos vamos a juntar, pucha, ojalá sea el sábado a tal hora, o si es un día a la semana, juntémonos a las 6, porque yo a las 9 tengo que estar en mi casa, porque a las 10 tengo que estar durmiendo, que mañana me levanto a las 6 y soy así. Oye, y en Italia, ¿cómo lo haces? Porque tú dices, en mi vida normal, sin pandemia, de cierto periodo del año viajo por lo menos una vez al mes, a veces estoy casi un mes fuera. ¿Cómo lo haces? ¿Te cambia la rutina completamente? No sé, tu pololo viaja contigo, se queda acá en Santiago, igual me imagino que lo echáis mucho de menos. No, viajo sola, siempre, o sea, sola con mi entrenador o con mi equipo de compañeros que también estamos en la misma, todo entrenando. Cuando viajo, descanso mucho más que cuando estoy en Chile, porque en el fondo estoy en un hotel, no tengo que hacer aseo, no tengo que hacer cama, bajo, tomo desayuno, el desayuno está ahí, no me lo tengo que preparar, entonces el almuerzo, vamos a un lugar y comemos un menú, entonces de verdad que descanso mucho más cuando viajo. Y generalmente siempre tengo, en el hotel tenemos el gimnasio, entonces me despierto, tomo desayuno, bajo al gimnasio, es mucho, no tengo que manejar, o sea, manejo solo al club de tiro. Entonces mi día es mucho menos extenuante, siento, hago menos cosas, son mucho más intensas porque estoy todo el día en el club de tiro hasta las 8 de la noche. Como que estáis concentrada. Sí, absolutamente. Y claro, obviamente echo de menos a Juan Enrique y todo, pero también disfruto mis momentos sola, haciendo lo que me gusta, y yo siento que creo que también él disfruta y yo no sé. Oye, tú estás en Roma cuando estás en Italia, ¿o no? Generalmente en Roma, hay veces que vamos al norte, cerca de Milán, a veces vamos un poco más lejos de Roma, que es la parte de Umbria, Todi, pero generalmente la parte central de Roma. Sí. ¿Y te gustaría quedarte a vivir en Italia? Oh, yo amo Italia con toda mi alma, sí, o sea, no sé si vivir, pero sí me podría ir 6 meses a Italia, me encanta la gente, me encantan los paisajes, me encanta la comida, el aperitivo, sí, el antipasto, todo eso me encanta. Totalmente de acuerdo, es un país precioso. Sí. También viviría en Qatar, me encanta Qatar, lo amo. El segundo país donde viviría en el invierno catarí, viviría en Qatar. No en el verano, porque es una cosa terrible. ¿Te han tocado muchas competencias ahí? En Qatar me tocó solo una este año, primera vez que estoy allá, estuve un poquito más de una semana, que fue, claro, en el verano de nosotros, en febrero, pero en el invierno de ellos, que hace calor igual, pero es mucho más tolerable y es un país increíble. Aparte, bueno, yo soy mitad árabe, entonces me llevo muy bien con la cultura arábica, así que me sentía como el caso. Igual que la Vale. Yo igual tengo ascendencia árabe. Fren, ¿tienes alguna cábala antes de empezar las competencias? ¿Alguna cábala? No, le doy un beso a mi entrenador, así como de ánimo, y un abrazo, escucho música, pero así una cábala, no.
Bueno, le queremos agradecer mucho a Francisca Crobeto. De nuevo te pedimos disculpas por el atraso. Tuvimos unos problemas técnicos, pero me imagino que, como te decía antes, no te dejamos ningún pendiente, no tenías que salir a ninguna parte, menos mal. Así que muchas gracias por tu entrevista, y les recuerdo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que todas estas entrevistas van a quedar guardadas en la página de YouTube, en Facebook de Deportivas, de Rumbo Deportivo, y también, por supuesto, en Spotify, que tú después la puedes escuchar, que dijiste que cuando manejas te gusta más escuchar programas que... Sí, qué bueno, buena idea, gracias. La podrías ahí escuchar, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, chiquillas, Vale, Francesca, de verdad que es un gusto conversar. Aparte, yo siempre valoro muchísimo cuando la persona con la que converso sabe de lo que estamos hablando, se informa. De verdad que eso es un privilegio para mí, poder compartir con ustedes, con personas tan informadas, así que las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decir que tuve que estudiar bastante el deporte, pero me gustó muchísimo. Créeme que es muy distinto verlo por la televisión que en verdad saber los detalles técnicos y poder conversarlo contigo, que hayas tenido el plato también como para que la gente lo pueda ver. Sí. Lo encontré maravilloso. Así que muchas gracias, Francisca, por tu buena disposición, por tu buen humor también, por estar dispuesta a responder todas nuestras preguntas, y aprovechamos de agradecerle a Omachil, Agencia Corner, y a Alma Gráfica, quienes han apostado por este proyecto, también a Río Maipo, quien está transmitiendo todos nuestros capítulos, y recordarles que nos pueden escuchar por Spotify y YouTube. Hágalo como Francisca Crobeto, que nos va a escuchar cuando esto se normalice, nos va a escuchar en el... Que muchas gracias a todos los que nos vieron. Una vez más, recordarles y pedirles por favor que se cuiden, que no salgan de sus casas, respetemos esta cuarentena. Es ahora el momento, siempre les digo lo mismo, pero de verdad que sí, tenemos que cuidarnos, no tenemos que salir si no es por algo estrictamente necesario. Y nos reencontramos el próximo martes, sí o sí, a las 20:30 horas. Les pedimos disculpas una vez más. Cuídense mucho, un abrazo, que tengan una excelente semana y un mejor fin de semana. Así que nos vemos el próximo martes. Chao, gracias. Chao, chicas. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, gracias.